Historia de Cataluña. Cataluña, una región con una cultura y lengua propias. Ha sido un territorio de frontera durante siglos. Esta posición ha marcado su historia, una historia de lucha, resistencia y esperanza. Desde sus orígenes en la Edad Media, Cataluña ha forjado una identidad propia, basada en su lengua, cultura y leyes. Sin embargo, esta identidad ha estado amenazada por su posición como territorio de frontera. Sin embargo, el pueblo catalán ha resistido a estas adversidades, manteniendo su cultura y lengua propias. La lucha por la identidad y la autonomía ha sido una constante en la historia de Cataluña y continúa siendo un tema de debate en la actualidad. Únete a este viaje fascinante donde la historia de Cataluña se entrelaza con personajes destacados y curiosidades extraordinarias, tejiendo un relato único que aún se despliega en esta tierra rica en historia. Continúa con nosotros para explorar Cataluña a través de sus hitos y ser parte de esta experiencia única e inolvidable. Cataluña es un territorio situado en el noreste de la península ibérica, formado inicialmente a partir de los condados que formaban la marca hispánica del Imperio Carolingio y cuya extensión y unidad fue completado a lo largo de la Edad Media. La región que hoy conocemos como Cataluña estuvo habitada por diversas tribus ibéricas antes de la conquista romana en el siglo II a.C. Los romanos establecieron asentamientos y ciudades importantes como Tarraco, Tarragona y Barcino, Barcelona, que jugaron un papel crucial en la administración del Imperio Romano. Después de la caída del Imperio Romano, Cataluña experimentó una serie de cambios y divisiones territoriales. Durante el siglo VIII, la región formó parte de la marca hispánica, una franja fronteriza orientada a defender los territorios cristianos de las incursiones musulmanas. En esta etapa, surgieron los primeros condados catalanes como Barcelona, Girona y más tarde Urgell y Pallars. Cataluña fue habitada por diferentes pueblos durante la Edad Antigua, entre ellos los íberos, los romanos y los visigodos. Los íberos eran un pueblo prerromano que habitaba la península ibérica. Era un pueblo agricultor, ganadero y tenían una rica cultura. Los romanos conquistaron la península ibérica en el siglo II a.C. y establecieron la provincia de Hispania. Durante la época romana, Cataluña se desarrolló económicamente y culturalmente. Los visigodos eran un pueblo germánico que invadió la península ibérica en el siglo V después de Cristo. Su reinado fue breve y fueron expulsados por los musulmanes en el siglo VIII. En el siglo VIII, los musulmanes conquistaron la mayor parte de la península ibérica, pero Cataluña logró resistir y conservar su identidad cristiana. Wilfredo el Velloso fue un conde franco que se estableció en Cataluña en el siglo IX. Es considerado el fundador de la dinastía condal de Barcelona, que gobernó Cataluña durante siglos. Jaime I el Conquistador fue rey de Aragón y conde de Barcelona. Durante su reinado, Cataluña alcanzó su apogeo político y económico. Jaime I conquistó Mallorca, Valencia y expandió el poder de Cataluña por el Mediterráneo. En el siglo XVI, Cataluña se unió a la monarquía hispánica liderada por la Casa de Austria. La Casa de Austria fue una dinastía imperial que gobernó España desde el siglo XVI hasta el siglo XVII. El reinado de los Austrias fue un periodo de prosperidad para Cataluña, pero también de creciente centralismo. La Guerra de los Segadores fue una revuelta popular que tuvo lugar en Cataluña en el siglo XVII. La revuelta fue motivada por el descontento con el gobierno de los Austrias. Detén por un momento el reloj y adéntrate en un viaje histórico fascinante por Cataluña. Pero espera, aún hay más por descubrir. Desde los intrigantes inicios hasta la vibrante edad contemporánea, hay curiosidades y acontecimientos que no te puedes perder. Continúa este emocionante recorrido y sumérgete en los secretos mejor guardados de Cataluña. Sigue viendo el video para explorar más de esta cautivadora historia y maravíllate con lo inesperado que te espera.
En el siglo XIX, Cataluña vivió un renacimiento cultural y político. El renacimiento cultural catalán se distinguió por un renovado fervor hacia la riqueza cultural de Cataluña. Este resurgimiento se reflejó en el florecimiento de la literatura, el arte y la música propios de esta región. El renacimiento político catalán se caracterizó por el surgimiento de movimientos políticos que defendían la autonomía de Cataluña. Estos movimientos fueron impulsados por el deseo de los catalanes de conservar su identidad cultural y política. La Guerra Civil Española fue un conflicto armado que tuvo lugar en España entre 1936 y 1939. Cataluña fue escenario de intensos combates y la ciudad de Barcelona fue bombardeada por las fuerzas franquistas. La transición democrática fue un periodo de transición política que tuvo lugar en España desde 1975 hasta 1982. Durante la transición, se restableció la democracia en España y se reconoció la autonomía de Cataluña. La Declaración de Independencia de Cataluña fue un referéndum que tuvo lugar en Cataluña en el año 2017. El referéndum fue ilegalizado por el gobierno español, pero se celebró de todos modos. El resultado del referéndum fue favorable a la independencia, pero el gobierno español no reconoció los resultados. Después de sumergirnos en la fascinante historia de Cataluña, es momento de descubrir las curiosidades más sorprendentes y poco conocidas que han marcado su legado. Prepárate para explorar un mundo de hechos intrigantes y detalles asombrosos que te cautivarán aún más. En 1914 se fundó la Compañía Aérea Iberia, la primera aerolínea de España. En 1929 se celebró la Exposición Universal de Barcelona, una de las exposiciones universales más importantes de la historia. En 1991 se inauguró el Museo Nacional de Arte de Cataluña, uno de los museos de arte más importantes de España. En 1992 se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona, los primeros Juegos Olímpicos celebrados en España. Cataluña es la región de España con mayor densidad de población. El catalán es una lengua romance que se habla en Cataluña, Andorra, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y en algunas zonas de Francia. Cataluña es una región con una fuerte tradición cultural. Es conocida por su arquitectura, su literatura, su música y su gastronomía. Cataluña es la región de España con más montañas, playas, museos y más empresas. En 2004 se inauguró la Sagrada Familia, una iglesia diseñada por Antoni Gaudí. En 2022 se inauguró el Aeropuerto Internacional de Barcelona, el Prat, el aeropuerto más grande de España. La gastronomía catalana es una de las más ricas y variadas de España. Se caracteriza por el uso de ingredientes frescos, de temporada y de proximidad. Sin embargo, también hay algunos platos catalanes que pueden resultar extraños para los extranjeros. La escudella y cardolla es un cocido catalán que se suele comer en Navidad. El caldo se hace con carne de cerdo, ternera, pollo y verduras, y se acompaña con diferentes carnes y embutidos. El callos a la catalana es un plato de tripas de cerdo cocidas en una salsa de tomate, ajo y especias. Cataluña es una región con una historia rica y compleja. Su identidad como pueblo y su cultura han sobrevivido a los siglos y a los cambios políticos. El proceso independentista catalán es un acontecimiento importante en la historia de Cataluña y su desenlace aún está por determinar. Gracias por explorar la historia de Cataluña con nosotros. Suscríbete para más historias interesantes, deja tu like y comparte este video. Déjanos en los comentarios datos curiosos que te gustaría ver en futuros episodios. Tu apoyo es clave. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.